compartir saberes esta mañana relacionados a lo que es el contexto de la investigación y la formación de investigadores realmente en este momento crucial que estamos viviendo, ¿no? Empezar por entender el ejercicio de la formación de investigadores trae a colación repensar realmente cuál es la vigencia de los modelos bajo los cuales estamos operando y nuestros propios estilos de pensamiento. Si bien es cierto, hacer investigación implica una serie de posturas, una serie de procesos que nos conducen a operar realmente frente a la construcción de ese mundo del cual somos parte, del cual nos rodea, pero de igual forma nos conduce también a comprender la forma en cómo actuamos en atención a nuestros estilos de pensamiento. Siempre nos han enseñado y nos han hecho saber de que hacer investigación es un hecho riguroso, un hecho muy, aparte de ser metódico, es complicado y complejo. Y realmente es allí donde reside la esencia, y es la esencia de enseñar a investigar con pasión. Una esencia que trascienda realmente la formación de investigadores comprometidos, no solamente con replicar lo que otros dicen, sino que son capaces de producir un constructo, una categoría, un nuevo significado a partir de su propia, digamos, relación cognitiva con el medio, con el contexto, con otro, que por supuesto prevalezca frente a este ejercicio el desarrollo de una nueva realidad, que es lo que se busca para salir de la racionalidad acostumbrada con la que hemos venido frecuentando desde hace siglos atrás, ese modo de vivir que vivimos por vivir, pero no sabemos si existimos. Por mencionar algunos de investigación destacando desde muy temprana edad esa sensación de poder entender de que no existe una única vía, una única realidad para formarnos como investigadores, me condujo a una formación en el campo de la investigación emergente y transcompleja que da lugar a la comprensión de una realidad que está compuesta por múltiples variantes, múltiples componentes, y que por supuesto del religaje de todos esos elementos se da lugar a un nuevo concepto, una nueva categoría, una nueva estructura cognitiva, una nueva posibilidad de conocer y de vivir en el mundo de la producción del conocimiento, para salir de las recetas conceptuales y procedimentales que la metodología, por ser una norma, una guía o un lineamiento, ha encauzado a la producción lineal del conocimiento. Si bien es cierto, cuando entramos en un proceso de investigación encontramos como primera, decimos que excusa, es que así nos han formado y para esto nos formaron. Por favor, se pueden apagar las cámaras, les agradezco para que puedan darse la conectividad con mayor efectividad. Muchísimas gracias. Entonces, la primera etiqueta que se pone en juego en este elemento es que así nos enseñaron o bajo estos patrones nos han formado. Así como hemos aprendido, nos ha tocado desaprender para reaprender. Y muestra de ello lo hemos vivido. Nuevos métodos, nuevas formas, nuevas metodologías han emergido, han surgido a la luz de poder dar continuidad al proceso de formación investigativa. Hoy hablamos de una etnografía en línea, hoy hablamos de investigaciones multimétodos, hoy hablamos de investigaciones cuantitativas, pero es lamentable entender cómo lo asumimos desde una categoría simplemente teórico-conceptual, pero que en el terreno de la praxis metodológica y por supuesto todo lo que está implícito en la construcción del conocimiento, se invalida frente a inconsistencias que por supuesto se ponen en palestra que los modelos epistémicos, algunos más bien en temática, y que nosotros estamos llamados a hacer o a trabajar diseños emergentes que den lugar a una visión transcompleja de la realidad, una visión que nos aproxima el abordaje de la incertidumbre, de la no linealidad, salir de las recetas, salir de los patrones que nos han enseñado desde el monismo metódico, por mencionar algunos de los planteamientos o de las posturas. Es por ello que al momento de ser convocado a este encuentro y como docente de educación en el área epistémica y todo lo que tiene que ver con seminarios de investigación educativa, he encontrado la necesidad de precisar algunas posturas que encuentran sentido desde una dimensión axiológica, epistemológica y metodológica para poder entonces comprender el mundo transcomplejo que los investigadores educativos debemos asumir para poder enseñar investigación. Siempre he dicho de que hacer investigación en manos de quien no investiga no es hacer investigación. Cualquier docente puede dar metodología de la investigación y más si se trata de dictar un contenido que está circunscrito en unas ciertas páginas de un libro.
por supuesto, aquel docente que realmente enseña investigación tiene que hacer investigación y de la mano generar comunidad de aprendizaje que trasciende impacto de semilleros y grupos de investigación que simplemente deben transformarse a la luz de una productividad científica que más que un reporte numérico de cuántos artículos tenemos, cuántos proyectos tenemos o cuántas ferias hicimos, se reviertan en efecto y en impacto para la sociedad a la cual se debe ese estudiante, ese docente, esa universidad y todos los actores que están volcados a la construcción de esta nueva realidad que nos ha tocado muy duro, por cierto. Entonces, en primera instancia, es interesante entender cómo en el contexto de la digitalización la investigación se empodera de múltiples herramientas tecnológicas para las cuales en muchos casos no hemos tenido dominio instrumental o procedimental y que hemos tenido que redescubrirnos y reaprender y en muchos casos a través de autogestión poder dominar estos sistemas y estas aplicaciones para poder aproximarnos realmente al mundo que se concibe como real desde la perspectiva subjetiva de cada uno. Por eso es que partimos de ciertos elementos importantes de reconocer a la hora de trabajar la formación en investigación. Y hablar de formación de investigación nos conduce en primer lugar en repensar en la cultura. Y cuando hablamos de cultura no estamos refiriéndonos a la cultura como elemento exógeno de la institución educativa, sino la cultura hacia adentro. Es decir, cuenta mi institución con el recurso humano, con el recurso tecnológico, infraestructura, materiales, dispuestos para el desarrollo científico y tecnológico. O quizás nos están pidiendo investigación, 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 pero no contamos con los recursos para hacer ese tipo de producción. Y entonces una cosa, por supuesto, conduce a otra. En vez de aproximarnos al desarrollo, lo que hace es que nos aleja de esos patrones. Entonces, entender la cultura como un elemento importante del escenario para la productividad científica pone al centro la relevancia de la formación académica deslindada del quehacer científico. ¿Por qué digo que pone al centro este elemento? Porque las universidades, la docencia, comúnmente se ha centrado a la transmisión de contenidos meramente curriculares, sin comprender que el aula es un laboratorio vivencial para desarrollar competencias investigativas que le permitan al estudiante articular contenidos curriculares con realidades del contexto de allá, es decir, de afuera de la institución, para que él pueda insertar su mercado laboral con competencias y, por supuesto, que esas competencias le permitan incursionar en un mundo competitivo en el cual el conocimiento ha recobrado un gran valor y hoy día el dominio de competencias digitales. Es decir, entonces que aquí hablamos de dos perspectivas. Un investigador con competencias cognitivas, con competencias metodológicas, con competencias orientadas a la resolución de problemas, pero también un investigador que se articula con unas competencias digitales que le diferencia de aquel investigador tradicional que producía conocimiento simplemente entre la lacto y él, desconociendo la realidad que está afuera simplemente por argumentar su lógica de razonamiento. De ahí entonces que es importante, digamos, no comprender, porque eso no es de comprender, pero sí reconocer que cada uno de los actores que estamos involucrados en este proceso, llámese docente, llámese estudiante, llámese empresario, llámese universidad, Estado, sociedad en general, representa una identidad epistémica, es decir, cada uno de estos elementos o componentes del quehacer educativo recobra un estilo de pensamiento, recobra una lógica de pensamiento frente a la producción del conocimiento, cómo se produce, cómo se transmite, cómo como comunidad universitaria nos empoderamos de ese conocimiento y lo estamos viviendo en este espacio que hoy nos ofrece la universidad, que aliadamente ha buscado trascender la frontera de la productividad, no solamente de lo que ha hecho adentro, sino también compartiendo miradas de lo que hemos hecho otras universidades de la latitud. Al comprender que cada uno de nosotros tiene una identidad epistémica, que cada uno tiene un estilo de comprender la vida, de actuar en la vida, de construir el conocimiento conforme a esa lógica de pensamiento, es importante también entender un tercer elemento que da lugar ya a una visión transcompleja. Y es digamos, una entidad de retroacción que permite integrar teoría y práctica como un continuum. Es decir, no hay teoría sin práctica y no hay práctica sin teoría. ¿Por qué? Porque esta es la manera de poder lograr la producción, la comprensión, la explicación o transformación de la realidad educativa. Entonces allí es cuando los investigadores terminamos perdiéndonos, porque queremos hacer tantas cosas que terminamos sin hacer nada.
tenemos un problema al frente y a la final terminamos trabajando con 5 problemas que no eran lo que comenzamos trabajando. Y va surgiendo y va surgiendo y va surgiendo. Y ahí entonces cuando hablamos de que la verdad verdadera no existe, la verdad no es absoluta, porque lo que es verdad para uno no es verdad para otro. En ese marco de relación y de ideas que estoy planteando, es importante reconocer que esa identidad epistémica que tenemos cada uno de nosotros, esa forma de ver, de comprender el mundo, de operar en el mundo, al vincularse con otras, permite desde esa retroacción articulación de componentes teóricos prácticos que ponen al centro entonces realmente el sentido y la esencia del conocimiento producido. Es decir, el conocimiento es más que un dislate teórico que está plasmado en un libro, el conocimiento es más que 3 líneas que descifran X elementos y así sucesivamente. Ahora bien, otro aspecto muy importante comprender en la formación de investigadores es el desarrollo de competencias investigativas propiamente. Todos somos por naturaleza humana investigadores. Todos tenemos instintos de, digamos, búsqueda. Tenemos instintos de hacernos preguntas. Todos tenemos instintos de recopilar información. Es decir, hay procesos básicos que todos desarrollamos como investigadores. Entonces, en ese sentido, es importante destacar que las competencias investigativas recobran un papel elemental en el actuar complejo que nosotros como investigadores debemos poner en apuesta. Debemos llevar a la apuesta científica como tal, donde realmente desarrollemos procesos lógicos que potencien el dominio de la metodología. ¿Para qué? Para la construcción de la realidad educativo-pedagógica. Muchos hablamos y creemos que la metodología es una receta y como nos van diciendo los libros, así lo vamos haciendo, pero no es así. La metodología es la forma en cómo se hace, pero hay que comprender que cada método de investigación conduce a una metodología distinta. Ahora, que cada metodología tiene un arsenal de procedimientos, de pasos lógicos, organizados, sistematizados, ya eso es otra cosa. Y que el fin de toda metodología en atención a lo que plantea el método es conducirnos a la producción del conocimiento, ya eso también es otra cosa. Entonces, esto nos invita a pensar que, digamos, en este caso, la metodología va a variar en función a cada una de las instituciones y sus pretensiones. Es por ello que la metodología debe ser contextualizada en atención a los elementos institucionales que propendan a esa cultura, a esa identidad epistémica, a esa retroacción para poder entonces ir alineando un proceso de armonización que nos permita metodológicamente producir conocimiento desde varias facetas, no desde una única lineal que se ha impuesto en ese contexto. Otro elemento es la innovación curricular. Cómo el docente debe llevar todos estos elementos antes planteados al escenario del aula de clase para poder sistematizar la experiencia de las prácticas emergentes en el aula. A razón de ello y de la innovación curricular, podremos entonces empezar a visibilizar una nueva realidad que para muchos no existe, pero que emergió a partir de los actores que se encuentran en el contexto y que hacen vida en el recinto universitario. Otro elemento es el cómo hacerlo. Muchos nos preguntamos lo siguiente. ¿Con qué método lo hago? ¿Con qué metodología me voy? ¿Por dónde me voy? ¿Qué autor requiero? Entonces, a lo que empezamos a cruzar todas esas múltiples miradas, digamos que en vez de avanzar, lo que hacemos es que nos bloqueamos y decimos, no sirvo para hacer investigación, no me gusta hacer investigación X o Y. ¿Qué pasa? El desafío para hacer investigación hace una llamada realmente a superar la visión fragmentaria de la realidad y entrar entonces en un contexto de pluralidad metodológica que dé lugar a comprender que la realidad es dinámica, tiene múltiples facetas, siempre y cuando los métodos y la metodología cumplan con los criterios de veracidad, de cientificidad que implica la construcción del conocimiento. No debemos confundir, no debemos hacer una mixtura de métodos que están orientados a otras intencionalidades que no es la de producir conocimiento en el marco de la ciencia
y entender entonces que existen varias fuentes de conocimiento que no simplemente se dan a través del uso de ciertos métodos. Entonces, es una reflexión que implica realmente dividir y comprender qué es el saber filosófico con lo que es el conocimiento científico. ¿Qué es un conocimiento sensible como un conocimiento empírico o bien fundamentado desde la ciencia como tal? En ese sentido, la transcomplejidad se propone como discurso y como práctica. En ese sentido, partimos de una concepción clara. El conocimiento es producto emergente de la construcción multidimensional de la realidad, donde se intersectan diversas miradas, disciplinares, actores, métodos, fuentes y toda una amalgama de posibilidades. Segunda premisa que sustentamos desde esta postura. La investigación es un proceso sistemático orientado a la producción del conocimiento con base a la complementariedad, integración y recursividad de métodos, enfoques, técnicas y procedimientos inherentes a un paradigma epistemológico en particular. Lo que indica entonces de que la investigación es un ejercicio lineal, como vengo repitiendo, y que no existen recetas metodológicas para llegar a la producción del conocimiento. Lo que sí tiene que tener es un muy buen argumento epistemológico para comprender la validez de lo que estamos planteando. Un tercer elemento es la transdisciplina. La transdisciplina es un elemento súper importante en esta concepción porque se argumenta desde la bifurcación de nuevas realidades, donde el horizonte del conocimiento se extralimita en función del pensamiento del investigador y el entretejido que éste configura a partir de los aportes de cada ciencia sobre un fenómeno. Esto indica de que la transdisciplina va mucho más allá de la inter y la multidisciplinaridad. ¿Por qué? Porque implica la combinación de todo lo que son los factores o los principios de la complejidad como pensamiento aplicado al ejercicio de investigación y la multidisciplinaridad donde se intersectan diversas posturas epistemológicas a razón de comprender un fenómeno desde múltiples facetas. Otro elemento son las propiedades que tenemos que trabajar con respecto a la transcomplejidad. Y es que ella no es lineal, es flexible, es inacabada, lo que para mí es el inicio, para otro es la culminación. Es estructural y funcionalmente se condensa realmente a través de un sistema dialógico propiamente abierto, ¿ok? Donde la incertidumbre y el caos generan posibilidades de nuevas construcciones relacionales. Esto, por supuesto, entonces nos invita a repensar, ¿estamos investigando para responder a un cierto requerimiento o lo que estamos investigando realmente cumple con los criterios de credibilidad, transferibilidad, validez para decir esto es ciencia? Entonces, es un debate bastante interesante comprender estas posturas como investigadores educativos. Poner al centro primero el estilo de pensamiento que estoy asumiendo, la cultura de mi institución frente a la producción de la investigación, el modo en cómo hago una investigación, las metodologías y las vigencias de estas para responder a los problemas reales del contexto, la vigencia de los problemas propiamente, porque encontramos que seguimos estudiando fenómenos que han sido estudiados en siglos pasados. Entonces, los elementos sociohistóricos culturales van por un lado y nosotros vamos por otro. Y así sucesivamente para poder entonces comprender que en educación propiamente se implica la configuración del hecho pedagógico con base a los soportes de las diversas disciplinas a favor de la comprensión compleja de su dinámica, considerando el trabajo colaborativo constante. Esto dejó de ser cuestión de linealidad, esto dejó de ser cuestión de una sola disciplina. Esto ahora pasó a ser una visión transcompleja, donde todo repercute en todo, donde todos los elementos que hacen vida o que constituyen una red estructural funcionalmente también generan un impacto y que de esta manera se ha reflejado en el resultado que se le atribuye al nuevo significado, al nuevo conocimiento, a la nueva construcción que yo pueda estar realizando. ¿Será que tengo que tomar esta visión transcompleja para hacer investigación? Es que lamentablemente cuando entendamos de que esto es un ejercicio personal, y por eso hablo muy particularmente de epistemologías personales, vamos a entender de que somos producto de interacción con el otro, de que el conocer es un proceso que encuentra vertientes a nivel interno, sujeto con procesos cognitivos mediados o no mediados, distribuidos o no distribuidos, pero también es producto de una interacción con el otro, con el contexto, con la cultura, con la sociedad. Y que no somos producto de un solo enfoque, que somos producto de un devenir
científico que ha dado lugar por lógica de pensamiento a poder llegar a una complementariedad entre métodos, entre metodologías, técnicas, instrumentos, pero con rigor científico. Es decir, no es mezclar por mezclar y meter todos estos métodos a ver qué nos sale. No, porque fácilmente entonces surgen las fuentes de invalidez que de alguna otra manera rechazan nuestra productividad, descartan nuestro postulado, rechazan por otro lado los planteamientos que yo puedo estar realizando, y entonces entramos en los llamados cuestionamientos o dilemas epistemológicos que ya hoy se han convertido en problemas para las propias disciplinas y no hemos logrado avanzar. La gente, contextualizando un poco en época de pandemia, dice, no, pero es que hemos avanzado muchísimo en educación virtual. Sí, hemos avanzado bastante, pero miremos quién está hablando de educación virtual. ¿Quién se ha convertido en un conferencista, por ejemplo? Una persona que nunca ha dado clase virtual, una persona que no tiene formación didáctica pedagógica para entornos virtuales, una persona que no conoce de planificación de secuencias didácticas, en fin. Entonces, hablar por hablar, cualquiera habla. Simplemente es tener conciencia, profundidad y aporte demostrado en el contexto que permita sostener una práctica pedagógica que sea legítima en el tiempo. No es hablar por hablar en una hora que me den un espacio para hablar. Es la trazabilidad de la productividad y sistematización de la misma que evidencia realmente el valor heurístico y científico de ese aporte que se está haciendo. Entonces, por eso es que los gurús los encontramos ahora en todos lados. Realmente tenemos que encontrarles la pertinencia social, lo que se está diciendo, de qué me sirve y hacia dónde me lo puedo llevar. De esta manera que la investigación transcompleja, es la única conceptualización que tomo de Chavino y Villegas, se asume como una nueva cosmovisión paradigmática que propugna a la adopción de una posición abierta, flexible, inacabada, integral, sistémica y multivariada, donde lo cualitativo, lo cuantitativo y lo dialéctico se complementan en una relación sinérgica que configura una matriz epistémica multidimensional. Señores y señores, en la medida que asumamos que somos una red relacional y que de esa manera comprendemos y actuamos, vamos a estar en la posibilidad de asumir una ruta epistémica, un pensamiento transcomplejo y prende una investigación con mayor trascendencia que salga de la racionalidad acostumbrada. Muchísimas gracias. No, miren, incluye esta parte más instrumental que tiene que ver con las políticas, las competencias del currículo, la didáctica y la innovación aplicada en este caso al desarrollo de la investigación transcompleja. Y ella implica primero la integralidad, articulación de saberes, prácticas y experiencias. Ya no podemos seguir trabajando en el aula de clase saberes aislados o saberes que simplemente se orienten a lo conceptual. Ya ahorita, por supuesto, que la formación humana trasciende curricularmente al desarrollo de los saberes y todos los conocemos. El saber ser, conocer, convivir, hacer, ahora el emprender. Pero realmente estos saberes tienen que estar articulados con la experiencia práctica, donde el estudiante sea capaz de palpar la realidad, identificar, intervenir y resolver esos problemas de esa realidad. Por otro lado, implementar didácticas innovadoras. Los docentes estamos llamados realmente a trabajar secuencias formativas que desde el religaje de experiencias rompan con los esquemas tradicionales y se genere entonces lo que llamamos revoluciones, en este caso no científicas, pero sí educativas. Abordar la complementariedad, estrategias que conduzcan a la conciliación entre métodos, enfoques, técnicas e instrumentos de investigación. No estoy hablando en educación ni en cualquier otro contexto. La sistematización. El docente debe sistematizar su propia práctica como clave de innovación para que desde el aula de clase pueda emerger realmente iniciativas que se traduzcan, que se conduzcan a la verdadera transformación social a partir de los actores que hacen vida en el contexto educativo. Por otro lado, que el docente logre definir su propia ruta epistémica, es decir, que configure a partir de esta ruta secuencia de investigación que denoten el estilo y lógica de pensamiento del investigador. El investigador debe empoderarse realmente de los métodos, las técnicas, los procedimientos, todo eso está muy bien, pero no podemos esperar de que todos los aborden de la misma manera lineal. Cada quien tiene que construir su ruta epistémica
Por supuesto, vuelvo, repito, siempre desde la mirada de la rigurosidad que implica el quehacer científico. Y un último elemento que es muy importante como postura, que es asumir la emergencia, como ese proceso de construcción de nuevas realidades pedagógicas que desde una perspectiva relacional, dialógica y flexible, permita aproximarse a la conciliación entre lo irreconciliable. ¿Ok? Y cuando hablamos de conciliación entre lo irreconciliable, es que comprendamos de que la realidad no es determinada y que para muchos casos que queremos conocer la realidad, estas situaciones o procesos emergentes dan lugar a realidades que las tenemos al frente, pero que no las vemos. Simplemente a partir de la retroacción de discursos, actores, contextos, entonces podemos llegar a aproximarnos a esta comprensión de esta nueva realidad sustentada en la emergencia que para muchos autores se conoce como la nueva ciencia, en el caso de Miguel Martínez Miguel, epistemólogo que viene trabajando o que hizo sus aportes porque ya falleció en el contexto de la investigación emergente. De esta manera, doy por concluida la intervención, siempre, por supuesto, apuntando a la necesidad de trascender a los esquemas convencionales con los que formamos investigadores, trascendiendo por sobre todo a entender que la investigación es más que una disciplina, entender que la investigación es más que un documento o un ejercicio para cumplir con un cierto requerimiento. Y de esta manera, entonces, poder trascender a una nueva forma de hacer ciencia, que es lo que buscamos. Muchísimas gracias.